Todo trauma, al ser un programa de defensa, siempre está asociado a algún tipo de miedo. Todos los miedos se asocian con el trauma inconsciente correspondiente. Por ejemplo, el miedo a perder nos lleva a pelear y está asociado con el trauma de inseguridad y orgullo. El miedo a enfrentarse nos lleva a someternos y está asociado con el trauma de inferioridad y timidez. El miedo a ser abandonado nos lleva a implorar y está asociado con el trauma de posesividad y celos. El miedo a morir nos lleva a huir y está asociado con el trauma de desconfianza y las fobias. Vamos a hablar del miedo a perder. El miedo a perder es el miedo al compromiso, también llamado síndrome del donjuanismo. La persona piensa que estableciendo un compromiso pierde su libertad y siente miedo de enfrentarse a ese compromiso y como consecuencia perder su libertad. Las reacciones psicosomáticas relacionadas al miedo a perder son un aumento de la frecuencia cardíaca, cambios en el ritmo respiratorio, un deseo de agredir, bloqueo de la razón, sensación de presión en el pecho, aumento del tono de voz, tensión muscular, irascibilidad, desasosiego, incomodidad física y estrés. Ahora vamos a hablar del miedo a enfrentarse. Estas son las personas que tienden a evadir la realidad, pues no quieren enfrentarla. Por lo tanto, rechazan la vida, tienen miedo a vivir. Si las personas no llegan al suicidio, pueden en cambio llegar a la saturación. Las reacciones psicosomáticas relacionadas con el miedo a enfrentarse son rubor, incapacidad de sostener la mirada, sudoración, temblor de la voz, sensación de vacío en el vientre, debilidad general, confusión mental, sueño, lentitud, pesadez, depresión, deseo de morir. Y ahora vamos a explicar el miedo a ser abandonado. De este miedo al abandono provienen las adicciones de tipo amoroso. Hay personas que prefieren el maltrato, la agresión o la violencia, con tal de sentir que hay alguien que se ocupa de ellas para no sentir que están solas. También algunas personas sienten que son importantes si las agreden. Ciertas personas creen que tienen tan poco valor que ni siquiera hablan mal de ellas. El miedo al abandono, que es parte de nuestro egoísmo, pero que proviene del instinto de supervivencia, está asociado con nuestros apegos. No dejamos vivir a los demás por nuestro miedo a ser abandonados. Nos aferramos a ellos, los asfixiamos, los ahogamos, porque no queremos que nos abandonen. Esto es egoísmo inconsciente. Y las reacciones psicosomáticas relacionadas a este miedo a ser abandonado son deseo de venganza, opresión en el pecho, llanto, presión en las sienes, inclinación de la posición corporal, abatimiento general y desánimo. Y ahora vamos a ir con el miedo a morir. Las reacciones psicosomáticas asociadas con los traumas perjudican gravemente al individuo en su estabilidad mental, en sus relaciones sociales, en su capacidad de servicio y, por supuesto, limitan seriamente sus posibilidades de éxito en la vida, además de los graves problemas de salud que pueden ocasionar. Las reacciones psicosomáticas relacionadas al miedo a morir son deseo de vomitar, pérdida del apetito, sensación de vacío en el vientre, soltura de estómago, alteraciones digestivas, insomnio, flojera de piernas, temblor, sudor, parálisis, escalofríos, cabello erizado, dificultad para respirar, palidez del rostro, lagunas mentales,
pérdida de la voz, ritmo cardíaco acelerado, desmayo e incapacidad de razonamiento. Además, de acuerdo a cada miedo, tendemos a tener una reacción diferente. Por ejemplo, en el miedo a perder, la reacción es la agresión, y esto genera problemas en las relaciones. El miedo a enfrentarse tiene como reacción la frustración interior. Esto genera baja autoestima, incapacidad, debilidad, inseguridad, escasez. El miedo a ser abandonado tiene como reacción la protección. Esto genera problemas de ubicación. Son las personas que no se pueden adaptar. El miedo a morir tiene como reacción la evasión, y esto genera problemas de salud al evadirse de la realidad. Para limpiar nuestra mente inconsciente necesitamos seguir los siguientes pasos. 1. Estar saturado de problemas, conflictos, sufrimientos y fracasos. 2. Reconocer la necesidad de liberarse de los programas traumáticos. 3. Determinar con claridad la causa real de los problemas personales. 4. Conocer el origen y la necesidad inicial del trauma. 5. Comprender por qué ya no es necesario defenderse. 6. Renunciar totalmente a la agresión. 7. Reprogramar la mente racional acerca de los 4 miedos básicos. 8. Desensibilizar gradualmente las reacciones. 9. Entrenarse constantemente en la expresión del amor. Cuando alguien sufre constantes problemas, conflictos y fracasos, llega el momento en que se dice: ya no quiero sufrir más. Entonces, buscará información que la lleve a ubicar el verdadero origen de sus problemas, que como sabemos, está en nuestro inconsciente. Una vez que la persona tiene clara cuál es su problema y de dónde viene, puede comenzar a trabajar con las soluciones. Así, modificará su sistema de creencias, limpiando su mente de conceptos. Y luego trabajará para limpiar el trauma de su mente reactiva. En este relato podemos entender lo que acabamos de decir recién. Un discípulo dice: Maestro, pienso que aún no he sufrido bastante, porque precisamente a través del sufrimiento es como me voy purificando y desarrollando mi espíritu. Entonces el maestro lo mira amorosamente y le dice: por supuesto que sí, puedes continuar sufriendo. Otro discípulo dice: yo pienso que yo sí que ya he sufrido lo suficiente. Y el maestro le pregunta: ¿y cómo lo sabes? Y aquel le responde: porque estoy hasta aquí. Estoy aburrido de todo lo que pasa a mi alrededor, de la agresión de la gente, del desorden, de la sociedad, del desequilibrio, de las guerras. No quiero saber más de todo esto, no quiero sufrir más. Entonces el maestro le dice: tú aún no has sufrido bastante, necesitas continuar sufriendo un poco más hasta que renuncies a cambiar lo externo y decidas trabajar sobre tu interior. En ese momento, un tercer discípulo levanta la mano y dice: Maestro, pienso que yo sí que ya he sufrido lo suficiente. ¿Cómo lo sabes?, pregunta el maestro, y el discípulo le contesta: por una razón muy sencilla, porque yo vivo feliz a todas horas. Nada de lo que sucede alrededor afecta mi paz interior, y todo suceso lo veo como una oportunidad de aprender cada vez más a valorar lo que la vida me ha dado. Entonces el maestro le dice: tú ya no necesitas sufrir más. El tercer discípulo ya había logrado deshacerse del trauma. Por eso, si una persona aún dice los demás tienen que cambiar, significa que no tiene ubicado el problema, puesto que no es posible solucionarlo en los demás. La persona que ya ha trabajado sobre sí misma y ha logrado modificar sus creencias
llenando su mente consciente con la comprensión de la verdad y del amor, aún puede reconocer que se generan en su interior reacciones automáticas que le resultan difícil de controlar, a pesar de su comprensión. Esta desagradable sensación interior provocada por la reacción traumática le permitirá reconocer la presencia de sus programas de defensa, aún instalados en su inconsciente, así como la necesidad de liberarse de ellos para poder alcanzar la paz interior total. El malestar interior es el mecanismo que permite reconocer la necesidad de liberarse de los traumas. Tratar de trabajar sobre el otro en lugar de sobre uno mismo no sirve para nada. Lo único que produce es un incremento del conflicto. Esa frase popular que dice «la mejor defensa es el ataque» surge de los programas mentales inconscientes que generan reacciones traumáticas automáticas para defender la vida en medios agresivos, esto es, para intimidar al potencial enemigo. Para lograr liberarse definitivamente de los programas reactivos y traumáticos de origen instintivo, resulta indispensable llegar a comprender por qué, en un momento dado, ya no es necesario defenderse. Comprender que ya no es necesario defenderse permite desmontar el sistema traumático. Para conseguir eliminar o limpiar el trauma, uno necesita autodeclararse en total estado de paz, convertirse en un ser de convivencia absolutamente pacífica con todos los demás seres del universo. Esto se logra aplicando las técnicas de maestría a esta decisión personal. Es decir, no se lo digas a nadie. Es suficiente con que trabajes tu paz interior. No puedes trabajar la de otra persona. Y si ya tienes paz interior, aplica la técnica de maestría. Que no se note. Vamos a hablar hoy del mapa del tesoro. Voy a decirte unas palabras y las irás anotando en una hoja de papel. Es importante que hagas esto porque cuando estén anotadas vamos a hacer un juego. Vamos a descubrir por qué nos sentimos tan insatisfechos, por qué sentimos dolor, por qué sufrimos. Y vamos a ver el mapa, el camino para llegar a la comprensión, la paz, el amor, la felicidad y la prosperidad. ¿Estamos listos? Empecemos. Primer palabra. Mal genio. Rebeldía. Mutismo. Miedo. Rencor. Angustia. Desconfianza. Agresividad. Yo soy así. Susceptibilidad. ¿Por qué yo? Mala cara. Yo no me dejo de nadie. Pereza. Ira. Culpa. Posesividad. Celos. Lucha. Timidez. Egoísmo. Ansiedad. ¿Por qué siempre a mí? A mí es al único que me dicen. Defensividad. No me toca. Territorialidad. Ahora vamos a tachar la limitación que pienses que no tienes. Las que no tachamos
son los escollos que necesitamos trabajar para poder llegar a nuestro tesoro interior. Así que podemos tachar varias, todas las limitaciones que pensemos que no tenemos. Las que no tachamos son los escollos que necesitamos trabajar para llegar a nuestro tesoro interior. Lo que llevamos en nuestro interior es igual a nuestra riqueza. Si alguien esconde totalmente su tesoro, se le olvida el camino para llegar a él y se vuelve miserable. Por el contrario, si utiliza a diario su tesoro interior, siempre tendrá satisfacción en su vida. En general, las personas que viven en la miseria no saben ni quieren servir, no conocen cómo amar y tienen en su interior resentimiento, odio y deseo de venganza por lo que creen que es injusto. Es mejor no esconder nuestro tesoro. Pero, ¿por qué lo hacemos? Porque culturalmente se nos lanza el siguiente imperativo: deja de andar con esa sonrisa idiota. No sé de qué te ríes, sé serio. Sin embargo, ser serio es esconder los valores. La cultura también nos dice que no podemos ser tiernos ni afectuosos porque todo lo meloso es falso. Y además, los demás van a abusar de uno si uno se deja. Así, la cultura sigue empujándonos a desarrollar nuestras limitaciones, por lo que si seguimos sus mandatos terminamos escondiendo nuestro tesoro para que no nos lo roben y para que no nos agredan ni nos interpreten mal. De esa forma nos hacemos serios, nos volvemos amargados y frustrados, desciende nuestra energía y caemos en la miseria. Si la vida de un ser humano no es excelente externamente, es porque tiene sus tesoros escondidos. El tesoro interior no fluye a menos que hagamos algo para conseguirlo y así beneficiarnos de él. Para que el tesoro fluya es necesario romper los esquemas limitantes que la cultura nos transmitió y que se implantaron en nuestra personalidad como limitaciones autoimpuestas, es decir, como algo que mantenemos en nuestro interior sin saberlo. Algunas de estas limitaciones tienen que ver con la comunicación. Comunicar es dar siempre lo mejor de nosotros y recibir con amor lo que otros nos ofrecen. Compartir la riqueza que tenemos con la de otras personas requiere aprender a expresarla de una manera muy agradable y para esto debemos cuidar la comunicación. La comunicación debe ser armónica y tener estas 4 pautas: apoyar, aceptar, asumir y autovalorar. La comunicación es una técnica. Una cosa es saber hablar y otra saber comunicar. Establecemos la comunicación a través de la mirada, con una sonrisa, con las actitudes y con el tono de voz. Solo podemos reconocer la riqueza en los demás cuando ellos la muestran. Y solo podemos valorar nuestra propia riqueza cuando producimos satisfacción en otros. ¿Qué hay que hacer para recibir siempre lo mejor? Dar siempre lo mejor que se tiene. No se puede recoger una cosecha diferente de la que se sembró. Por ello, demos siempre lo mejor de nosotros en todas las circunstancias, sin preocuparnos de cómo son o qué hacen los demás, porque ese problema no es nuestro, y así recogeremos siempre lo mejor. Si guardamos y escondemos nuestro tesoro por miedo a que se acabe o nos lo roben, tampoco nos servirá para nada. A veces lo escondemos tanto que nosotros mismos no somos capaces de disfrutarlo y nos volvemos esclavos de algo que no nos reporta ningún beneficio. ¿Por qué hacemos eso? Fundamentalmente por ignorancia y por egoísmo, en el caso de lo físico. Solo ocupamos el lugar que nos corresponde y la vida siempre nos da lo correspondiente con nuestra actitud manifestada. Cada quien encuentra en su vida lo mismo que permite que se manifieste desde su interior.
Jamás podemos huir de aquello que necesitamos vivir para aprender a reconocer el amor dentro de nosotros y así permitir que se manifiesten todas las experiencias que vivimos. No hay nada que temer, porque la vida coloca a cada quien en el lugar y las circunstancias correspondientes, de acuerdo con las cualidades y habilidades que demuestra. Cada quien encuentra en su vida lo mismo que permite que se manifieste desde su interior. Jamás podemos huir de aquello que necesitamos vivir para aprender a reconocer el amor dentro de nosotros y así permitir que se manifieste en todas las experiencias que vivimos. No hay nada que temer, porque la vida coloca a cada quien en el lugar y las circunstancias correspondientes de acuerdo con las cualidades y habilidades que demuestra, para que allí pueda realizar un trabajo y cumplir una misión. Nuestro único deber con la vida es decidir en cada momento qué cualidades vamos a utilizar, cuál va a ser nuestro comportamiento y aceptar con confianza lo que la vida tiene para nosotros. De acuerdo con lo que decidamos hacer, así será lo que nos espera en el futuro. A lo largo de nuestras experiencias de vida, acumulamos en la mente falsedades y verdades, porque desde el mismo instante de nuestra concepción hasta el momento en el que le devolvemos este vestido físico a la tierra, siempre estamos recibiendo cosas para nuestra mente, algunas útiles y otras no. Unas son basura y otras son valores. Pero cuando todo está mezclado ni siquiera sabemos lo que tenemos. El mundo que cada uno ve es el que tiene en su interior, pues es la proyección de los valores internos. Por eso, si queremos otro mundo, no es necesario cambiarlo. Cambiemos, eso sí, lo que hay en nuestro interior. La concepción mental que tenemos en el presente acerca del pasado es totalmente modificable. Los sucesos que ocurrieron no lo son, pero esos no tienen ninguna importancia. Lo que es necesario es que modifiquemos la concepción mental de nuestro pasado hasta entender que es algo valioso. A partir de esta comprensión, podemos aprovechar la oportunidad del presente como el único momento en el que realmente podemos crear el futuro, ya que este será el resultado de lo que cada uno de nosotros haga aquí y ahora. Si utilizamos nuestros valores y nuestro tesoro interno, el futuro será excelente. Demasiado a menudo contemplamos el pasado con rencor por el daño que nos hicieron o por la injusticia de la vida, o nos culpamos por el daño que creemos que hicimos. Cuando pensamos que alguien nos causó dolor o bien que nosotros lo perjudicamos, limitamos mucho nuestra vida al llenarnos de rencor, de frustraciones y de culpas, lo que nos impide ser felices y tener éxito. En el presente estamos llenos de apegos. Nos apegamos a las personas y a las cosas porque creemos que las necesitamos. Y en ello subyace un profundo proceso de egoísmo inconsciente. Sin embargo, para ser felices no nos hace falta absolutamente nada diferente de lo que ya tenemos en el interior. Y si no somos capaces de alcanzar la felicidad con eso, nada ni nadie podrá hacernos felices. En cuanto al futuro, vivimos con pánico por perder lo que tenemos. En muchas ocasiones, después de conseguir algunos objetivos con esfuerzo, nos damos cuenta de que no disfrutamos de lo logrado porque tenemos miedo de perderlo. Todo lo que tenemos a nuestra disposición tiene un propósito: que lo disfrutemos y que nos ayude a tener una vida excelente. La vida del ser humano es muy corta para pasársela sufriendo y amargados por lo que no podemos cambiar.
La felicidad se encuentra en nuestro interior. Por eso nadie puede hacernos felices, ni las situaciones que perseguimos, ni las posesiones o el dinero. Si alguien es capaz de perdonar a otra persona por los errores que esa persona cometió, también necesita tener la misma capacidad para perdonarse por sus propios errores. Aceptación profunda. Cada quien hace lo mejor que sabe, aunque se equivoque. Y gracias a eso todos aprendemos a encontrar nuestra fuerza interior. Una vez que se da el paso de la aceptación y el perdón, la siguiente experiencia interna es la del reconocimiento. Reconocemos que nuestra experiencia fue muy valiosa y obtenemos otro resultado externo que nos permitirá ganar confianza en nuestra habilidad para ser felices. Si nosotros tomásemos trauma por trauma o limitación por limitación, serían tantos que no acabaríamos nunca. La manera de limpiar de una sola vez un gran número de limitaciones es dejar de culpar a los demás por nuestros errores y reacciones y comprender que nunca nadie nos ha hecho nada, salvo nosotros mismos. El tesoro más grande que existe es aquel que nunca se puede gastar, porque cada vez que lo usamos, crece más y más. ¿En qué lugar puede estar este tesoro y cómo se usa? Está en nuestro interior y lo forman nuestra fuerza, nuestra comprensión, nuestras cualidades y valores. Pocas personas han encontrado el camino hacia su verdadero tesoro interior. El resto no sabe que afuera no hay nada, que no es posible conectar con la riqueza del universo sin reconocer su propio valor y fuerza, y que son sus empeños inútiles los que la bloquean. Debemos buscar en nuestro interior, en la comprensión que reside en nuestra mente. La comprensión es la claridad mental que nos permite ver amor en todo lo que observamos, por difícil que sea la situación, que nos permite no sentir rencor, resentimiento ni odio contra nada ni nadie, y nos permite valorar todo lo que tenemos y todo lo que sucede. De esta manera podremos servir incondicionalmente sin importar a quién o cómo y expresar siempre lo mejor de nosotros en cualquier circunstancia. No tendremos acceso a esa abundancia a menos que descubramos nuestro tesoro interior. Ya todos sabemos que lo que pasa afuera se origina en nuestro interior, aunque a simple vista para la mayoría de las personas parece ser al revés. Si lo que sucede fuera no es satisfactorio, no es lo que esperamos recibir del mundo, necesitamos hacernos una sola pregunta. ¿Qué estoy usando de mi mundo interno? Toma un papel y una lapicera y escribe las respuestas a las siguientes preguntas relacionadas con tu mundo externo. Escribe primero lo que no soportas que te hagan los demás. Por ejemplo, que te ignoren, que te griten, que te impongan, que te prohíban, etc. Ahora escribe lo que más te gusta que te hagan los demás. Que te consientan, que te traigan un regalo, que te hablen de tal o cual forma, que te dediquen tiempo de calidad, que te ayuden, que te hagan caricias, etcétera, etcétera. Ahora escribe ¿cuándo has considerado que la vida ha sido injusta contigo? ¿Cuando te regañaron por algo que no hiciste? ¿Cuando te negaron algo
que creías que te correspondía? ¿Cuando te echaron de tu trabajo sin saber por qué? ¿Cuando no tuviste dinero para algo que creías importante? Etcétera, etcétera. A ver, ahora escribe, ¿cuándo consideras que la vida ha sido muy satisfactoria para ti? ¿Cuando nació tu primer hijo? ¿Cuando conseguiste tu título? ¿Cuando te enamoraste por primera vez? ¿Cuando conseguiste algo a lo que aspirabas? Etcétera, etcétera. Ahora responde esta pregunta. ¿Qué haces tú para conseguir las cosas que necesitas? ¿Trabajas? ¿Estudias? ¿Pides limosna? ¿Préstamos? ¿Haces negocios? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué haces tú con las personas que más quieres? ¿Cómo las tratas? ¿Cómo te comunicas con ellas? ¿Qué hacen los demás para que tú los quieras? ¿Qué ves en ellos? ¿Qué te gusta de ellos? ¿Qué haces tú con las personas que no te gustan? ¿Las ignoras? ¿Les deseas el mal? ¿Las insultas? ¿Hablas mal de ellas? ¿Te quedas callado? Y pregúntate, ¿por qué no te gustan? Lo que acabamos de hacer en el papel es un espejo. Sí, un espejo para conocernos, pues lo de afuera muestra lo que tenemos dentro. Y mientras no hayamos establecido claramente el mundo externo, no podremos conocernos. Ahora, en otro papel, vamos a escribir acerca de nuestro mundo interno. Vamos a escribir acerca de nuestros sentimientos. Busca en tu corazón y anota lo que sientes. ¿Qué sientes cuando los demás te tratan mal? Ira, rencor, odio, resentimiento, deseo de venganza, resignación, tristeza, decepción, frustración. ¿Qué sientes cuando los demás te tratan bien? Alegría, satisfacción, paz, placer, ganas de compartir. ¿Qué sientes ante las injusticias de la vida? Sufrimiento, incomprensión, etcétera, etcétera. ¿Qué sientes ante las cosas más satisfactorias que la vida te ofrece o que te ha ofrecido? Agradecimiento, alegría, satisfacción. ¿Qué sientes acerca de las personas que más quieres? Alegría, entusiasmo, ganas de vivir, apoyo. ¿Qué sientes ante las personas que no te gustan? ¿Qué piensas de ellas? ¿Qué es el miedo? El miedo consiste en una pasión que nos hace sufrir por la posibilidad de algo que no ha sucedido. Se trata de una debilidad interior o limitación mental. Es una emoción que nos impide aceptar lo que está por venir, limitando nuestra mente y debilitando nuestro interior. Las limitaciones mentales no se pueden eliminar, no se pueden desinstalar, a no ser que hagamos una profunda limpieza mental. Esto es así porque son parte de los bancos de memoria mental. Lo que realmente hacemos con ellas es desactivarlas por medio del ascenso de la energía vital que permite utilizar la comprensión, las herramientas de amor. Sin embargo, si la persona se descuida y deja caer su energía vital, las limitaciones y los programas traumáticos se activan nuevamente y puede caer en una depresión. La depresión es un estado mental producido por diversos factores,
pero sobre todo por un descenso de la energía vital que se manifiesta en un decaimiento de ánimo y con frecuencia en la pérdida total o parcial del entusiasmo por la vida. A su vez, esto genera diversos procesos que se traducen en confusión mental, apatía, tristeza, desazón, nostalgia, angustia, desaliento, dejadez, abatimiento y deseo de no vivir más. Si aumenta la propia energía vital, aumenta la comprensión y la paz interior. Esto permite, a su vez, subir la propia energía vital. Por el contrario, si desciende la energía vital, disminuye la comprensión, se activan las limitaciones mentales y disminuye la paz interior. Por lo tanto, si la mente de una persona está muy contaminada, es decir, si no hay comprensión, aquella se llenará de conflictos, disminuirá su paz y descenderá su energía vital. La energía vital es diferente al sistema de creencias o de defensas. Es lo que permite que algo se mueva o se active. Sin energía no funcionan ni el cuerpo, ni el campo mental, ni la parte espiritual, pero son energías diferentes. La energía del cuerpo se llama glucosa y está en la sangre, mientras que la energía que activa el campo mental se llama energía vital, que es un nombre genérico. Normalmente, las depresiones no se deben a un único factor, el por qué está abierto. El trabajo interno para trascender los miedos se encuentra en el campo mental. El campo mental está compuesto por 3 niveles. Es como un edificio de 3 pisos. La zona oscura, el campo inconsciente, donde están el sistema de defensas y los traumas. Inconsciente quiere decir que está archivado en bancos de memoria a los cuales no tenemos acceso voluntariamente, pero que se despiertan automáticamente cuando tiene lugar un suceso externo con el cual están asociados los traumas. En esta zona nuestra energía vital está en un nivel muy bajo. La otra zona es la zona de penumbra, el campo consciente, donde se encuentra el sistema de creencias que llamamos ego, es decir, nuestras limitaciones conceptuales, culturales y aprendidas. Es consciente porque se halla en los bancos de memoria, a los cuales podemos acceder voluntariamente. Este nivel es dual. Hay días en los que tenemos mucho entusiasmo y ganas de hacer cosas, mientras que otros podemos presentar ciertos niveles de apatía o de frustración. La otra zona es la zona de luz, el campo espiritual, donde se hallan las verdades y la comprensión. Aquí nuestra energía vital sube y usamos nuestras facultades mentales superiores, por lo que vemos la vida como una oportunidad de amar y ser felices, y experimentamos una gran paz interior. Es decir, comprendemos cómo funciona el universo. Todos nos movemos dentro de estos 3 pisos, dependiendo del nivel de energía que tengamos en un momento dado. A la energía que nos permite movernos dentro de los pisos la llamamos energía vital. Esta activa o desactiva cualquiera de los pisos, dependiendo de si sube o baja. Lo que hace que descienda la energía vital son los conflictos internos de orden sentimental o emocional, o los miedos. Cuando los sistemas de creencias y de defensas se activan a causa de situaciones externas asociadas con las limitaciones mentales, producen un consumo gigante de energía vital que puede a su vez generar un desequilibrio. Si mantenemos profundos estados de paz interior, empezaremos a consumir menos energía de la que generamos. Entonces nuestra energía subirá a la zona de luz y empezaremos a tener claridad mental. Pero si consumimos más energía de la que generamos, entonces caeremos en las zonas oscuras y depresivas. Cuando la energía vital desciende,
se activan todas las limitaciones y programas traumáticos. Los mayores consumidores de energía vital se encuentran en el campo mental. Cuando el sistema de creencias es rígido, lleva a la persona a tener mucho ego, estrés, angustia o falta de aceptación de las situaciones externas, así como las reacciones automáticas de los traumas. El sistema de defensas de la mente reactiva. La manera de desactivar los traumas es subir la energía vital lo suficiente para que aquellos no puedan actuar. Esto es así porque la energía activa una zona mental superior correspondiente a la comprensión, y cuando funciona la comprensión no funciona el trauma. Para incrementar la energía vital, lo que hay que hacer en primer lugar es limpiar la mente, el propio sistema de creencias, haciendo una reprogramación mental. No existen los problemas. Todo lo que sucede en el universo es perfecto y necesario y tiene un propósito de amor. Es nuestra incapacidad de comprender y por lo tanto de aceptar algo lo que produce el conflicto interno que se lleva a nuestra energía vital. Cuando tenemos sabiduría, aceptamos el orden del universo y nos sentimos en paz. Cuando la forma de pensar va reprogramando la mente, el cuerpo también empieza a obedecer a lo que pensamos. En segundo lugar, hay que actuar con serenidad. No permitir que las situaciones externas alteren la paz. Si podemos mantener la serenidad frente a la vida, mantendremos la energía vital alta. Es necesario cultivar la paz y la serenidad interiores. Y en tercer lugar, debemos practicar todas las técnicas adecuadas para incrementar la energía, como dormir bien, alimentarse adecuadamente, no dejar a la mente ociosa, practicar la relajación para soltar las tensiones del cuerpo y permitir que la energía fluya, meditar visualizando mucha luz, visitar el jardín interno y estar en contacto con la naturaleza interior, estar en contacto con la naturaleza en el exterior, no preocuparse por lo que no se puede cambiar, dejar fluir la vida, no resistirse a ella, renunciar a ser torre de control de nada ni de nadie, dejar que cada cosa, cada persona y uno mismo siga el ritmo del universo. No hay que controlar, simplemente es necesario observar y trabajar en lo que haya que trabajar, organizar lo que se tenga que organizar. Aceptar que todo lo que sucede es perfecto y tiene un propósito de amor. No sufrir por nada ni por nadie, ni siquiera por uno mismo. El miedo, al igual que las demás limitaciones de la personalidad, es una grabación mental que no permite, o al menos dificulta, aceptar nuevas ideas o comportamientos. Esto tiene que ver con la estructura genética del cerebro, su parte física, que presenta tres características. La característica instintiva, el cerebro reptil o paleoencéfalo, en el que se origina el miedo. Esta parte del cerebro está diseñada para manejar la supervivencia desde un sistema de defensa binario, huir o pelear. El cerebro reptil sustenta una parte de la mente inconsciente donde se graba, se aloja y se desarrolla el trauma psicológico, el cual determina la mayoría de los miedos y fobias que conforman la mente reactiva. La otra característica es la característica sentimental, la del cerebro mamífero o mesencéfalo. En esta parte se origina el sufrimiento. Está dotada de un sistema límbico que permite el desarrollo sentimental. La otra característica, la tercera, es la característica racional. En la región frontal, la zona del tercer ojo o telencéfalo. Allí es donde se origina el estrés. Esta parte maneja un proceso de entendimiento y análisis directamente relacionado
con el desarrollo de la corteza cerebral. Esto permite a los seres humanos adquirir conocimientos, desarrollar sociedades, culturas y tecnologías, así como comprender las leyes que rigen el universo. Fisiológicamente es posible desarrollar la mente racional para que reemplace o domine sobre la mente reactiva, ya que el cerebro humano tiene la capacidad de inhibir neurológicamente los impulsos y reacciones del cerebro reptil mediante la conexión neuronal existente entre la región frontal de la corteza cerebral, donde tiene lugar el proceso racional, y el paleoencéfalo, cerebro reptil, donde se realiza el proceso reactivo, huir o pelear, y se produce la serie de cambios fisiológicos de la somatización. En la región frontal del cerebro se instala la parte mental de razonamiento, y éste llega a conectar con la comprensión, que nos puede liberar de los sistemas limitantes archivados en la mente. Desarrollamos este cuarto cerebro cuando pasamos al cuarto nivel mental, que se desarrolla sobre el centro racional. Entonces desaparece el inferior y permanecen los tres superiores, el sentimental, el racional y el comprensivo. El sentimental, dirigido desde el comprensivo, manejará solamente sentimientos positivos, porque los negativos se originan en la parte instintiva. Trascender las limitaciones mentales permite al ser humano elevarse por encima de la naturaleza del cerebro para otorgar a su mente la característica de la comprensión y alcanzar el cuarto comportamiento, amor, que se caracteriza por el trinomio, confianza, lealtad, paz. La mente es algo totalmente diferente al cerebro, no es física como él. Para entender esto podemos poner el ejemplo de los ordenadores. El cerebro sería el ordenador, la máquina, el hardware, y la mente sería el software, los programas o los CDs que pueden introducir información en el ordenador o al revés, pueden grabar información que ya estaba en el ordenador. La mente es independiente del cerebro, entra y sale y se instala sobre él. Sin el cerebro la mente no puede instalarse, porque se puede tener un CD, pero se necesita el ordenador para poderlo grabar o leer. El pensamiento sería como el ratón del ordenador, el mouse. Los archivos de la mente se encuentran cerrados a menos que los abra o los cierre yo mismo. Si abrimos un archivo de amor, nuestros pensamientos se llenarán de amor. La trascendencia consiste en desarrollar la habilidad para inhibir el sistema de defensas del instinto, para liberarnos de él y lograr ser seres de paz a través del proceso de comprensión. La parte comprensiva ya no almacena cultura y conocimiento de ignorancia, sino verdades reconocidas, a las que denominamos sabiduría. Las verdades las vamos separando de nuestras creencias, que son información aún sin verificar. Cuando ponemos en marcha acciones desde la sabiduría, éstas darán lugar a conductas respetuosas de los demás, conductas voluntarias, no automáticas, que generan como resultado la paz interior, la felicidad y en el exterior las relaciones de amor. Todas nuestras limitaciones se encuentran en la mente. Por eso es importante limpiar la mente, tanto de las limitaciones inconscientes o irracionales, traumas, fobias, como de las conscientes, racionales, que proceden de la cultura y del sistema de creencias y que conforman el archivo de ignorancia. El trauma no es ignorancia, porque ignorante es la persona que cree que sabe, sino que es una defensa que se origina en el instinto, pero se instala en la mente.